En el sistema de justicia penal acusatorio reviste gran importancia el tema de los traslados de las personas privadas de la libertad en ejecución de penas. Es una realidad social que no siempre se encuentran en los centros de internamiento más cercanos a su núcleo familiar. Hoy conversaremos con una defensora pública federal acerca de los traslados en ejecución de sentencias y la intervención de los defensores públicos en este procedimiento. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña la licenciada Gabriela Prado Garcés, defensora pública federal. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Pues cabría mencionar que el artículo 18 constitucional, para iniciar este tema, comentar cuáles son las condiciones que establece para la reinserción de los individuos que por algún delito fueron condenados a una pena de prisión. Sí, cómo no. El artículo 18 constitucional efectivamente es el que viene a regular todo el sistema penitenciario. Es decir, el sistema penitenciario deberá estar organizado sobre la base, en primer lugar, del respeto a los derechos humanos, al trabajo, a la capacitación para el mismo, al estudio, a la salud, al deporte. Esos son todos los derechos que se les deberán respetar a las personas que están privadas de la libertad cumpliendo alguna sentencia condenatoria. Y con esto, de lo que se trata de lograr es la reinserción a la sociedad de estas personas. Entendemos la reinserción ya como el pleno disfrute de los derechos que le fueron restringidos debido a esa sentencia, ¿sí? No vamos a hablar ya de que vamos a tratar de cambiarles la psique, de que son personas enfermas o de que son personas a las que hay que reeducar o de alguna forma cambiar. Ahora se está hablando de que durante el tiempo que dure la privación de la libertad por el cumplimiento de una sentencia, se van a estar cumpliendo con todos estos requisitos que señala el artículo 18 para lograr la reinserción, como, te lo repito, el pleno restablecimiento de los derechos que se les restringieron. Es nada más cumplir la pena privado de la libertad. Y el artículo 18 también nos señala las situaciones en que las personas podrán estar cumpliendo su pena en el lugar más cercano a su domicilio, por ejemplo, también con la intención de lograr una perfecta reinserción social. Establece las condiciones y los supuestos en los que se podrán conceder algunos traslados, algunas cuestiones de cambio de centro de internamiento. En este artículo también está señalada la situación de las personas, los nacionales mexicanos que están sentenciados y están privados de la libertad en algún otro país. Y de acuerdo a los tratados y las convenciones que se han firmado entre México y otros países, podrán ellos pedir su traslado hacia México o viceversa. Las personas extranjeras que por alguna circunstancia se les sentenció aquí en la República Mexicana y están privados de la libertad cumpliendo esa pena, también de acuerdo a la ley y a la misma Constitución y apegándose a los tratados que se hayan celebrado con sus países de origen, podrán en determinado momento solicitar un traslado hacia su país natal. Además, el artículo 18 nos señala que la gente podrá pedir el traslado al lugar más cercano a su domicilio, pero también señala los casos de excepción, en los que, por alguna razón, pues no podrán ellos elegir o pedir un cambio, ¿sí? También están señalados en este artículo. Licenciada, ¿y el Estado mexicano qué tratados internacionales ha firmado en materia de ejecución de sentencias? Bastantes. Desde 1960 y tanto, 76, ha estado firmando tratados. Los principales, bueno, los que más nos atañen sería un tratado para la ejecución de las sentencias con los Estados Unidos americanos. De ahí tenemos firmados tratados también con uno que se firmó en Estrasburgo, Francia,
que es con la mayoría de los países de la Comunidad Europea, de tal suerte que estos tratados pues, podrían ser con Francia, con Suiza, con Alemania. También están los tratados que se han firmado con la República Rusa, con algunos países de Asia y, ¿por qué no?, los más importantes por la cercanía, los tratados que se han firmado con la República de Cuba, con la República de Honduras, con la República de Perú. Hay infinidad de tratados y convenios al respecto. ¿Y esto beneficia a las personas que son sentenciadas? Sí, porque como lo comentábamos, por alguna circunstancia puede suceder que una persona nacida en los Estados Unidos mexicanos fue sentenciada en la República de Perú, por ejemplo, y está cumpliendo allá su sentencia, puede apegarse conforme a estos tratados y solicitar su traslado. Deberá cumplir algunos requisitos y algunas circunstancias, pero es posible que se le pueda regresar a su país de origen para que continúe compurgando la pena y no necesariamente se la pase solo, porque pues finalmente a veces la familia no puede visitarlos en el otro país en donde estén. Ya nos decía que el sistema penal acusatorio contempla que los individuos cumplan la pena en un lugar cercano a su domicilio. ¿En todos los casos ocurre esto? Desgraciadamente no es posible. En primer lugar están las limitaciones de las que hablábamos, que señala el artículo 18 constitucional, en donde hay excepciones. Por ejemplo, las personas que están sentenciadas por un delito de delincuencia organizada, pues ellos no podrán tener la oportunidad de purgar su sentencia en un lugar que esté más cercano a su domicilio. Tendrán que ajustarse a las políticas penitenciarias y tendrán que compurgar la pena en donde las autoridades lo señalen. Y precisamente, ¿cuáles son estas políticas de traslado de estas personas privadas de su libertad? Bueno, estas personas privadas de la libertad por este tipo de delitos, pues sí, como son delitos muy graves, pues tienen ciertas restricciones. No es lo mismo que podamos mover a un sentenciado por un delito, no sé, de posesión de un arma. A veces están trabajando en una policía privada y traen un arma que no está registrada y bueno, los sentencian por este delito. No es lo mismo a que tengamos a una persona que, bueno, pertenece a una organización que cotidianamente cometen algunos delitos, que es un modus vivendi. No es lo mismo. Entonces, precisamente por eso, están establecidas en la Constitución y en las mismas leyes ya los lineamientos para el traslado y la movilidad de estas personas sentenciadas por este tipo de delitos tan graves. Licenciada, es momento de hacer una pausa. Al volver seguimos conversando sobre este tema. Lo invitamos a que no le cambie de canal, regresamos en breve. Seguimos conversando con la licenciada Gabriela Prado Garcés, defensora pública federal, acerca de los traslados en ejecución de sentencias. Licenciada, ahora platíquenos acerca de lo que establece el artículo 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal acerca de los traslados voluntarios e involuntarios. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, efectivamente la Ley Nacional de Ejecución Penal está acorde con lo que ordena la Constitución en su artículo 18 y nos habla de que efectivamente existen los traslados voluntarios cuando la persona sentenciada pide que se le realice un traslado porque probablemente está internada en un centro de internamiento muy lejos de su familia, de su comunidad o del núcleo familiar, ¿verdad?, de donde reside habitualmente. En estos casos, ese es el traslado voluntario, cuando ellos lo piden. Existen también los traslados involuntarios, que son los que tienen la autoridad penitenciaria la facultad de realizarlos. ¿Cuándo? Cuando se trate de delitos graves como los de delincuencia organizada o cuando haya riesgos, por ejemplo, de la salud o la integridad de las personas, o cuando haya también el riesgo de que se ponga en riesgo la seguridad
en los centros penitenciarios o de la sociedad misma. Serían estos casos de emergencia. En estos casos de los traslados involuntarios, la autoridad penitenciaria tiene la posibilidad de hacer el cambio, solamente haciendo del conocimiento del juez de ejecución que se realizó el cambio, ¿sí? Y en los traslados voluntarios es diferente. Los traslados voluntarios, como los está solicitando la persona privada de la libertad, entonces se tiene que hacer a través de un procedimiento, de un incidente con el juez de ejecución. Se hace la petición y es necesariamente con el consentimiento expreso de la persona. En muchas ocasiones los mismos jueces de ejecución llaman al defensor para que esté presente cuando hace la petición y que esté al tanto del incidente, cómo se va tramitando, porque habrá que presentar algunas pruebas también para que se pueda llevar a cabo esto. Me había pasado comentar que la ejecución de las penas abarca tanto el periodo propiamente de que ya se está compurgando la pena impuesta, como en algunos delitos se señala la prisión preventiva desde que está iniciando el procedimiento y están sujetos a esa medida judicial, ¿no? Como mientras está privado de la libertad, mientras se resuelve todo el proceso. En estos casos también esa prisión preventiva está contemplada dentro del periodo de ejecución y también la Ley Nacional de Ejecución está señalando que lo ideal sería que las personas que están sujetas a esa medida preventiva lo estén lo más cercano posible al juzgado en donde se les está siguiendo el proceso, para efectos de la inmediatez, de estar presentes en los juicios, etcétera. Todo eso se puede subsanar a través de videoconferencias, que es como se llevan algunas de las audiencias en las que no están en el lugar del juzgado, pero eso sería lo ideal. Claro. En la realidad, pues ya comentamos que muchas veces no es posible, ¿verdad? Licenciada, en los casos que nos comentaba de delincuencia organizada o de personas que requieran medidas especiales de seguridad, ¿cuáles son los protocolos? Bueno, pues ahí efectivamente ellos no tienen la facultad de pedir ni de solicitar algún cambio. Ahí las autoridades, si están sujetos a proceso todavía, puede ser el Ministerio Público quien solicite al juez de control que se realice un traslado al centro en donde tenga que estar interna esta persona. O la autoridad ya penitenciaria que haga los cambios de acuerdo a donde se requiera y a los penales en donde se reúnan los requisitos de seguridad y que son necesarios para tener internas a estas personas. En la actualidad tenemos los ceferezos que están a lo largo de todo el territorio nacional y hay ceferezos especiales para cierto tipo de personas que cometieron cierto tipo de delitos. Por ejemplo, para los delitos de secuestro está el ceferezo 14 en Durango. Licenciada, y con respecto a los traslados internacionales, ¿cuáles son las condicionantes que establece la ley? Bueno, aquí hay que apegarnos siempre a los tratados y a los convenios que se han firmado. La misma Constitución así lo establece. Y en este caso, cuando un nacional mexicano está privado de la libertad, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, y ya su sentencia está firme, es decir, que ya no es posible tramitar una apelación o un amparo en contra de la sentencia, sino que ya quedó firme, entonces es cuando ya puede hacer su solicitud. Hay otros requisitos que cubrir, por ejemplo, que el delito por el que lo sentenciaron en Estados Unidos sea considerado también como delito aquí en México. Otra de las condiciones sería que falte todavía por compurgar más de 6 meses de su pena, porque si no, en lo que se realiza el trámite y demás, pues a lo mejor ya estaría compurgando la pena y ya no sería necesario hacer ese traslado. Entonces, si reúne las condiciones que las mismas leyes y los tratados estén considerando, se puede hacer la petición. La puede hacer la persona desde allá a través de las autoridades consulares o también a través de un defensor aquí ante un juez de ejecución. Licenciada, en nuestra sección Te Escuchamos, salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina de que una persona sentenciada a prisión cumpla su condena en un centro de reclusión cercano a su núcleo familiar. La invito a que veamos qué opina la gente, después vamos a la pausa y regresamos. Deberían de ubicarse en la región donde están habitando,
para no sacarlos de su entorno familiar. Y si es un centro de rehabilitación, se supone que tratan de rehacer su vida y no someterlos y aislarlos de su medio, de su familia. Es el dicho que nadie es nadie para privar de la vida, de la libertad o de sus derechos a nadie. O sea, todos tenemos derecho a todo, pero desde el momento en que ellos cometen un delito, pues deberían de hacerles perder totalmente sus derechos. Ahora la delincuencia la defienden mucho más que a una persona, a una víctima. Yo creo que sí, porque a pesar de lo que hayan cometido por el hecho de que estén ahí, pues igual tienen derechos y tienen familia, necesitan estar cerca de ellos, y yo creo que igual eso ayuda en su rehabilitación, ¿no? El hecho de que todavía sigan conviviendo con alguien de afuera. Debe de estar cerca de su familia, ¿no? Porque si los mandan, no sé, a otro estado, pues a la familia le cuesta, aparte económicamente le cuesta, o sea, trasladarse a, pues sí, ¿no? A ir a visitar, porque pues como, pues sí, no, están por un delito. Están no por gusto, sino pues están pagando un delito. Pero sí deberían de tenerlos quizás en el lugar cerca de su familia. No se le puede dar un privilegio a una persona que está cometiendo un delito, pero pues por las familias que a veces pues no cuentan con el recurso, pues a lo mejor y sí. Pero privilegio, por ser la persona que lo pide, pues no. Ya estamos de vuelta, estamos conversando acerca de los traslados en ejecución de sentencias. Licenciada, ahora platíquenos cuál es el papel del Defensor Público Federal en este tema. El papel de los defensores es muy importante. Como comentábamos, reviste gran importancia ahora el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Por el hecho de ser una persona que está sujeta a un proceso o que está sentenciada, no quiere decir que se le vayan a restringir todos sus derechos como persona a los que tiene que gozar. Entonces, los defensores estamos precisamente encaminados a observar y a hacer que las autoridades respeten estos derechos. Tenemos obligación desde que es detenida la persona y está sujeta a una carpeta de investigación hasta que compurga su sentencia. En sus diferentes etapas estamos presentes los defensores. Entonces, en lo que se refiere ya a las personas que están cumpliendo una pena privados de la libertad, estamos obligados a hacer unas visitas periódicas, a verlos, a ver sus necesidades, a ver las condiciones de su estancia en prisión y a hacer las peticiones que sean necesarias, por ejemplo, para los beneficios a los que tiene derecho o que la misma ley se los concede, o también a atenderlos en este aspecto de los traslados, porque muchas veces ellos están privados en lugares muy alejados de sus familias y las personas pues no pueden acudir a visitarlos, por lo tanto su reinserción no va a ser de la misma forma como debería estarse dando, ¿no? Y en su experiencia, licenciada, ¿cuáles son los retos que tienen ustedes, defensores públicos, para tramitar estos beneficios a los sentenciados? Pues sí, nos enfrentamos a varios retos. En primer lugar, hay que ver las necesidades que tengan y ver si tenemos la forma de demostrar que, pues, con constancias de residencia o a veces con documentos de los hijos que están residiendo en otro estado de la República y demás, con eso podemos iniciar los incidentes ante las autoridades correspondientes, que en este caso son los jueces de ejecución. Licenciada, en nuestra sección Te Respondemos ya tenemos algunas llamadas del auditorio. Voy con la primera. Es una llamada del señor Francisco Pitalúa del Estado de México. Él nos dice que su sobrino se encuentra privado de la libertad en el Ceferezo 14, dado que se le sigue un juicio oral en el Centro de Justicia en Toluca por el delito de secuestro. Dice que no se cumple con la Constitución porque dice que podría estar en el centro de internamiento más cercano a su domicilio. ¿Qué le puede comentar? Bueno, como habíamos comentado hace unos momentos, la misma Constitución señala casos de excepción y el secuestro en la actualidad está considerado como uno de ellos.
Este tipo de delito entraría en el apartado donde dice que son personas que tienen que ser tratados con otras medidas de seguridad. Entonces, precisamente por eso es que el Ceferezo 14 en Durango, en Gómez Palacio Durango, es el lugar en donde se está concentrando tanto a las personas que están sujetas al proceso como a las personas sentenciadas ya por este tipo de delito. Entonces, en este caso no es que se incumpla con la Constitución misma señala la restricción. Perfecto, ahí está la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Es de una señora de la tercera edad quien pidió omitir su nombre. Ella radica en el estado de Michoacán. Dice que su salud ya es muy delicada y teme no volver a su hijo, quien fue sentenciado a 5 años por portación de arma y se encuentra en un centro de internamiento en el estado de Baja California Norte. Ella pues pide ayuda. ¿Qué puede hacer en este caso? Sí, pues podrá acercarse ya sea a ella, a las instalaciones de la Defensoría o a la delegación que le quede más cercana, o el propio interno. Puede solicitarlo con el defensor que lo estuvo asistiendo durante el proceso, o directamente hacer una petición al juez de ejecución que le corresponde. Y en este caso yo no veo ninguna limitación. Si cumple con los demás requisitos que se establecen en la ley, no hay por qué el señor esté tan lejano a su lugar de origen. En este caso hay un ceferezo también ya en el estado de Michoacán, entonces yo creo que sí sería posible lograr su traslado. Perfecto, ahí está la respuesta. Vamos con una llamada más. Es de Federico Valdés. Él es interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, en Villa Aldama, Veracruz. Él dice que no es cierto que existan los traslados voluntarios, ya que en repetidas ocasiones le ha pedido al personal del centro su traslado al estado de Nuevo León, en donde vive toda su familia, y dice que no le hacen caso. Bueno, lo que pasa es que él lo ha pedido a las autoridades penitenciarias en donde está interno, y ellos efectivamente no tienen la facultad de realizar estos traslados voluntarios. Entonces, nada más basta con que él dirija bien su petición, la haga ante el juez de ejecución que le corresponde y ahí se inicia el trámite. Inclusive a veces, si no pueden ellos contactar con los defensores directamente en esos momentos, en ese tiempo, basta que hagan la solicitud ante el juez y el juez les designa al defensor que los vaya a representar durante este incidente, este trámite. Pues ahí está la respuesta. Tenemos siempre una llamada más. Es de la señora María López de la delegación Cuauhtémoc. Ella nos llamó para preguntar si será posible que su hija, que está interna en Los Ángeles, California, por el delito contra la salud, sea candidata a un traslado internacional de los que ya hemos comentado. Dice cómo se le puede ayudar. Pues también ella podrá acercarse a la defensoría que tenga más cerca, la delegación. Dijo que en la delegación Cuauhtémoc, ¿verdad? Ella está en la delegación Cuauhtémoc. Entonces puede asistir a la sede central del instituto. Ahí estamos algunos defensores que podemos ayudarle. Y aquí, de acuerdo al tratado internacional que se tiene con Estados Unidos de América, habría que hacerse la solicitud mediante las autoridades consulares. Entonces yo creo que no tendría ningún problema, nada más es cuestión de iniciar el trámite, de que se reúnan los requisitos y no debería haber objeción, porque el delito por el que comenta la señora está compurgando la pena, pues aquí también lo es. Es un delito también y no habría ningún problema. Y licenciada, para las personas que están en una situación parecida a la de la señora María, ¿se pueden dirigir directamente al Instituto Federal de Defensoría Pública a solicitar los servicios? Así es, tenemos la sede central aquí en la Ciudad de México y también en cada estado de la República hay una delegación a donde la gente puede acudir y sin problemas se le brinda la orientación y el servicio que necesiten. Licenciada Gabriela Prado Garcés, Defensora Pública Federal, muchas gracias por esta conversación y por atender las inquietudes del auditorio. Al contrario, es un gusto estar con ustedes. Agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa. También agradecemos al Instituto de la Judicatura Federal el recibirnos en su biblioteca. Gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana y la invitación a que se quede en la señal del canal judicial.